Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien. Bueno, aquí estamos una vez más. Vamos a hacer una entrevista hoy a un productor, director, creador de documentales, making-of. Se llama Charles de Lauzirika. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, más o menos. Ahora en breve se va a conectar. Entonces, simplemente era para que supierais un poco quién es, para no meterle el rollo a él luego. Aquí tengo a Sofía, mi compañera, ¿Qué tal? traductora, impecable. Sin ella esto no sería posible. Y nada, vamos a dar comienzo a la entrevista, ¿vale? Disfrutadla. Charles, un placer poderte conocer. Agradezco mucho la oportunidad de que nos des esta charla, entrevista, donde poder conocer un poco más. En tu parte sería la experiencia de los documentales sobre las películas de Alien, que en total hemos visto que has estado trabajando en 5, y sobre todo en muchísimas películas de Ridley Scott. Bueno, para empezar, me gusta siempre empezar preguntando cómo te llega el proyecto, pero bueno, ya viendo un poco tu pasado con Ridley Scott, entiendo que van por ahí los tiros. ¿Qué nos podrías decir de cómo te llega la Alien Quadrilogy? I think I understood that. So basically, the story is I was in film school at USC, and I understood that after I graduated, I would need to find work, find jobs. So I began an internship at Ridley and Tony Scott's production company, Scott Free. And then over the course of a few years, I had been reading scripts for the two of them, and I ended up starting to do more interesting kind of special projects for them. And around 1998, DVD was becoming a big sensation. And I had heard that Fox was going to do the Alien box set, the first one, the 1999 20th anniversary box set. And I told Ridley about it. And I basically told him that, he really should get involved and he should take an interest in it because, Alien is one of his most beloved movies. And I explained what DVD was, and he then decided to put me in charge of his DVD work. And that led not just to supervising the first Alien disc, but then producing the content for the Alien Quadrilogy DVD set, and then later the Alien Anthology Blu-ray set. Okay. Dice que, bueno, él empezó en la escuela de cine de USC, de USC, y que entendió que tenía que encontrar un trabajo después de esto. Y entonces encontró unas prácticas en la productora de Tony Ridley Scott y empezó a leer guiones para ellos. Poco a poco empezaron a llegarle proyectos más especiales según iba trabajando con ellos, y en el 98 parecía que el DVD se empezaba a hacer algo muy grande. Y entonces salieron los rumores de que Fox iba a hacer el packaging y el edit del 20 aniversario de todas las películas de Alien. Y entonces él se lo comentó a Ridley Scott y le dijo que debería involucrarse, que debería hacer algo, porque Alien es una de las películas más queridas. Y después de explicarle lo que era un DVD, le hizo jefe del proyecto de toda la cuadrilogía. Muy bien. Entonces, ¿hiciste 4 documentales del pack? Yes, I did. I produced on the Quadrilogy DVD set. I produced the 4 documentaries for the 4 films, and then for the Anthology Blu-ray set, we created a few hours more material that are called enhancement pods that go with those 4 documentaries. So if you watch one of those documentaries, then you can also access additional material that was not included the first time. So it's like an enhancement to what we already did. So I think there's about 16 or 18 hours worth of documentary material on disc 5 of the Anthology Blu-ray set. And then there's hours more on disc 6. Dice que él produjo los 4 documentales que estaban en DVD y que cuando salió la antología Alien en Blu-ray hicieron lo que llamaron unas cápsulas, enhanced pod en inglés, que es cápsulas como mejoradas,
con muchísimo más material, con material adicional que no estaba en los DVDs. Y how many minutes of material did you say there? Let's see, I'm going to guess maybe like 15 hours worth of documentary content just on disc 5. There might be more, there might be less, but I think approximately that's what it is. Dice que en el disco 5 que hay unas 15 horas aproximadamente de material adicional en la edición Blu-ray y que en el 6 todavía tienes más minutos. Muy bien. ¿Recuerdas cuando produciste esos documentales? ¿Tuviste alguna anécdota, algo, una curiosidad que te pasara? Do I remember when I was producing these documentaries, did I remember something unusual? Is that what you're saying, or heavy, or Yes, what? any anecdote or anything special? Yeah. I mean, do you have 5 hours to talk about it? There's a lot. I mean, maybe ask more specifically what you have in mind, because there's so much. I worked on it for a year and a half. The first time on the quadrilogy DVD was like about a year and a half, and then on the anthology Blu-ray, almost another year plus. So that's a lot of time, and a lot of things happened, and a lot of interesting stories. So, like, maybe ask me specifically what you might have in mind. Dice que, a ver si puedes especificar un poco más, porque da para hablar como 5 horas. Dice que trabajó durante 1 año y medio solo en la cuadrilogía en DVD, y que para la antología en Blu-ray, que otro año y pico. Entonces, que si puedes especificar algo más, que tengas más en mente. A ver, yo podría tirarme 3 horas hablando contigo y que nos explicaras todas las anécdotas posibles. Pero claro, eso no va a ser posible. Entonces, te diría que si puedes contarnos una de cada documental. Wow. Lo que tú quieras. La que más impactó. Well, I mean, the most difficult was the documentary for Alien 3, because first of all, it's a very problematic production. I mean, it had a lot of difficulty, that film, both in the shooting of it, well, in the concept, in the writing, in the shooting, in the editing. I mean, from beginning to end, that film was in trouble. So I felt I wanted to make a very honest documentary about it. I wanted to make something that kind of let people in on what happened, because Alien 3 has this mystique to it because of the editing process, of all the deleted scenes and the footage they didn't use that fans knew about. That at the time, David Fincher was an up-and-coming feature director. He was new, and he didn't have the track record that he has now, obviously. So when we made the anthology, or the quadrilogy DVD set, Fincher had already become a big director. So it was interesting to go back in time and look at how this big director, this very talented director, got his start in features, even though he was incredibly experienced before that. But it was just a very interesting story, Alien 3. And it just took a lot of convincing Fox and a lot of convincing the people involved to take part. And sadly, Fincher didn't take part. And I totally understand why. And I don't blame him for not taking part. But that to me was the most interesting and challenging and ultimately rewarding documentary, I think, of the 4, because the film was in such trouble, but fans now, I think, appreciate it a bit more. And I think they understand what went down, what happened back then, partially because of the material we put on the DVD and the Blu-ray to like let people know that it was a very difficult project. Dice que para él, por ejemplo, el documental más difícil de hacer fue el de Alien 3, pero porque ya la producción de la película en sí, bueno, era problemática, desde la idea, el guión, el rodaje, la edición. Dice que él quería hacer algo honesto, algo que dejase ver a la gente todos los problemas que había habido. Y claro, añadieron muchas escenas eliminadas, hay una obra mística alrededor de la película.
Dice, claro, que en el momento de rodar la película de Alien 3, David Fincher era joven y con muy poca experiencia, no tenía el bagaje como director que tiene a día de hoy. Y que a él le pareció una idea fantástica el poder echar atrás en el tiempo y con David Fincher convertido en un gran director, mirar toda la parte de Alien 3 con él. Era muy difícil conseguir que la gente se involucrase, que hiciesen un documental y David Fincher al final no participó. Para él, conseguir hacer este documental fue como muy gratificante y explicar lo que había pasado, que la gente pudiese saber todos los problemas que había habido y hacer un videoclip que fuese fiel a todo lo que había ocurrido. Claro. Hay un videoclip, perdón, un documental. Muy bien. La semana pasada entrevistamos a Elliot Goldenthal, que es el compositor de Alien 3. También nos explicó un poco todo el jaleo, ¿no? Los problemas que hubo de producción, ¿no? A la hora de hacer la música, bueno, la parte final, que se hicieron varios finales, fue bastante todo caótico. Y de hecho, Alien 3 arrastra, ¿no? toda esa problemática. No dudaba que hubiese algo de Alien 3, pero no había caído en la cuenta de la producción. Claro, para hacerlo es normal que tuviste mucho trabajo. De Alien sabemos que es, digamos, la madre, ¿no? de todo esto. La primera, la del 79. ¿Lo hiciste con mucho cariño? ¿Qué recordarías de hacer esa edición? Well, I mean, it was important for me because, first of all, I saw Alien when I was 11 years old, opening night in Hollywood, and that had a huge impact on me. And then because I started this, the behind-the-scenes job of making documentaries with Ridley, I had that responsibility as well. So the combination of my love for Alien and my responsibility to Ridley made it a very important project for me. So I really felt that we needed to not only try to find as many people as we could to interview for the documentary, but also to make sure that the film itself was taken care of, that it had the best picture and the best sound, and that Ridley was happy with it, and that it was state of the art, that it was, top notch, that it was the best. And I think for the most part, we did pretty good. I think each time, the first DVD, the second DVD set, and the Blu-ray, everything got a little bit better each time. And I don't know how much better it needs to get, but I think right now I'm very proud of the work that we had done on those first 3 editions. And I don't know, it was like every day was just so much fun on that one, because we could just go back in time and rediscover footage and photos and art, and then talk to people like the cast and crew. One of my favorite moments was actually interviewing Sigourney Weaver for Alien, but then also Aliens and Alien 3. And she was just so wonderful to talk to, and had so many, not just positive stories, but also stories about how challenging it was, and also how much fun it could be, and some of the silly kind of crazy moments of the film. So that was a wonderful moment, actually. The day that I interviewed Sigourney, and then we also had Ridley come in, and they did audio commentary together on the same day. That was a really wonderful day, working on the Alien set, or the Alien quadrilogy set. Dice que, por supuesto, la primera película de Alien, o sea, Alien, era muy importante para él porque tenía 11 años. Era el día del estreno en Hollywood y le impactó muchísimo. Y además, como empezó con Ridley Scott en todo el tema del making of, para él era muy importante, era una responsabilidad muy grande poder plasmar todo lo que había sido y hacer un documental que fuera, que tuviese la mejor imagen, el mejor sonido, hacerlo perfecto, que fuera el sumum de los making ofs. Y que, claro, era muy importante también conseguir entrevistar y conseguir que participase el máximo de gente posible para hacerlo, para no dejarse nada y poder contar todo. Dice que fue mejorando con el segundo DVD, con el Blu-ray. No sabe hasta qué punto tiene que mejorar, pero está muy orgulloso de su trabajo con las primeras 3 ediciones.
que era fantástico redescubrir material, redescubrir fotos, hablar con gente del reparto, gente del crew, o sea, gente de técnicos, tal. Y que para él uno de los mejores momentos fue cuando entrevistó a Sigourney Weaver, que bueno, la entrevistó desde Alien 1 desde Alien hasta Alien 3. Fue un reto, o sea, para ella también contaba cómo había sido un reto, cómo también podía ser muy divertido, momentos tontos, momentos más locos, o sea, y además en un momento Ridley Scott entró también a la entrevista e hicieron audio comentarios juntos sobre las películas, que para él fue de los mejores momentos. ¡Qué suerte! Bueno, me alegro muchísimo. Tener esta oportunidad para nosotros, los fans que amamos esta saga, que tú hayas podido vivir todo eso, tiene que ser brutal. Veo que has trabajado muchísimo con Ridley Scott. ¿Lo conoces mucho? Quizás. ¿Qué? ¿Es posible? Para hacer un poco de apéndice, ¿qué nos podrías contar de Ridley? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es? ¿Qué nos podrías decir? I mean, if you've watched the documentaries of Alien and Blade Runner and the other documentaries I've produced, I think that's a very good view into how he is. I mean, he's incredibly smart, intelligent, artistic, talented. Yeah, he's just an incredible filmmaker. He's very proud of his work and his talent, and I think that shows both in the films themselves, but also in the documentaries. But it was a job. It was a job that I enjoyed very much. But ultimately, you have to deliver good work, and doing that doesn't allow for a lot of like fun times. I mean, there was plenty of fun, but I guess what I'm saying is it was a professional relationship. So I think that if you look at the documentaries, you get a very good sense of how I viewed him, especially on set, as just being a consummate professional, someone who had a really big, grand vision for his films, and then just someone who was incredibly experienced, who had made thousands of commercials, of TV commercials before making films. So it was just a really great, what I would call like a master class of learning and observing and watching an incredible professional filmmaker at work. Dice que bueno, que si para la gente que haya visto los documentales que él ha producido, ahí hay una vista muy, muy realista de cómo él ve a Ridley Scott, que es inteligente, que es rápido, que es artístico, que tiene muchísimo talento. Además es una persona que está muy orgullosa de su trabajo y de su talento, y que eso se puede ver en las películas, pero también en sus documentales, en los documentales de Charles. Pero que al final es un trabajo, y cuando tú tienes que entregar un trabajo bueno, no te permites esos tiempos divertidos, que siempre sí que puede haber momentos más divertidos, pero que es una relación profesional. Y que bueno, que si ves sus documentales puedes ver a Ridley Scott tal y como él le ve. Muy bien. Y que bueno, que es verdad que es un gran profesional, que ha hecho cientos y cientos de anuncios antes de empezar a hacer películas, y que para él fue una masterclass, un aprendizaje muy, muy completo estar viendo cómo trabaja Ridley Scott. Muy bien. Nos vamos a Prometheus. Allí estuviste en el rodaje, ¿no? ¿Qué nos podrías contar? That was the most fun I've ever had working on any film, because first of all, it was Ridley's return to science fiction after 30 years or however long it was, and also because it was his return to the Alien universe, and because, again, I'm such a huge Alien fan, to be able to go on the set and see the new version of the engineer's spaceship, what we used to call the derelict, the space jockey derelict, is now the engineer juggernaut.
But that set that Arthur Max built based on H.R. Giger's designs, that was a dream come true. To see the space jockey chair and have my picture taken next to it was incredible. Like I felt like I was 11 years old all over again. It was wonderful. And then the Prometheus set itself, to be on a beautifully designed spaceship set, for me, being a science fiction geek, was a dream come true. So yeah, that was a lot of fun. And because I was such an alien expert, I think people on the set allowed me better access, because I wasn't just someone who was hired to shoot behind the scenes and interview people. I was deeply invested. I was very, very serious, but serious from a point of view of love and passion and creativity. And I was really excited about this. So I think that really allowed me to get in deep, to get deep into Prometheus. And I just feel like that will always be one of my favorite experiences, to be on that set and to watch the whole process, because I was already documenting early, probably a year before production began, when it wasn't even called Prometheus. It was just the untitled Alien prequel. And many things changed over that early year of pre-production and development and the concept art and the creature design. So to be there for the whole evolution of the film was just, it was a dream come true, and certainly, like, I think my favorite experience on any making of project. Dice que para él es lo que más se ha divertido nunca trabajando en cualquier película. ¿Sí? Porque, claro, para él era el retorno de Ridley Scott tanto a la ciencia ficción como al universo Alien después de casi 30 años. Y además él piensa que es muy fan de Alien. Entonces, para él poder estar en el set... Claro, entonces poder ver la nave espacial, lo que ellos llaman el Dalek, poder ver la nave espacial basada en los diseños de Giger, ver la silla del piloto, tomarse una foto junto a la silla. Claro, para él era todo como era un sueño hecho realidad. Y además dice que precisamente esa parte de ser profesional pero a la vez ser fan y amar el universo Alien, le dio mucho más acceso. No era solo una persona que la habían contratado para hacer un making of, sino que él lo vivía y lo sentía con pasión. Y cree que eso le dio muchísimo más acceso y le dejaron entrar como mucho, o sea, le dejaron profundizar mucho más. Debido a eso, a la profesionalidad, al respeto, pero también al amor por la saga. Pero además piensa que él llevaba ya más de un año trabajando. Antes del rodaje de la película, llevaba un año ya trabajando, documentándose y en todo el tema de preproducción, de los diseños de gráficos, o sea, diseño de arte, del diseño de las criaturas, y que para él ha sido un sueño hecho realidad. Enhorabuena. Muy bien. Vale, en esta experiencia, que realmente, bueno, al final... a ti te estamos haciendo una entrevista. Para mí ya es un orgullo poder estar aquí contigo. Tú tuviste esa oportunidad estando en el plató de Prometheus. Al final todo se conecta, ¿no? Es un puntazo, la verdad. Pero bueno, antes te decía las anécdotas de Alien Quadrilogy. Entiendo que en Prometheus sí que tendrás alguna más fresca, ¿no? Alguna que vivieras allí con los actores o... Can you translate that for me? I think I got a little confused at the end. No, the question is, do you have any anecdote from Prometheus with the cast or on the set? Well, one of my favorite parts of the documentary is when we show the trouble that the actors had with the helmets. We show Noomi Rapace really getting frustrated. We show Charlize Theron putting it on backwards. And it's funny because everyone on set was very positive and everyone was having a good time, but to see the frustration because they wanted to make it so good and they wanted to be in the moment, that one little technical problem could just, make them so upset. I mean, I thought that was a positive thing because it showed they cared. If they didn't care, they would just, continue on with the shot. So people were very passionate on that set to make it good because, again, it was Ridley's return to science fiction, his return to Alien. I think everybody wanted to make it the best it could be. So people are very, excited on that set.
for me, one of the best moments, or again, as a fan, was the day that H.R. Giger came to the offices at Pinewood. That to me was amazing to see Giger and Ridley working together for a day and to kind of talk about the designs and look at the creature designs that had been developed already, and then Giger giving his opinion on what they could be, but being very supportive. And that was fantastic to see the two of them together. And it's funny, the day that Giger was there, it was me with my video camera and me shooting stills simultaneously, and then other people behind me with their own cameras taking pictures. It was like being at the United Nations or something, or some big, huge world event, because we were all just capturing every single moment we could with Giger and Ridley. So that was an amazing day. Again, there's so many, we could talk for hours about Prometheus, because that was such an incredible shoot. But that's the big moment when Giger was there. Dice que, bueno, que por ejemplo, sobre Prometheus nos puede contar todos los problemas que tenían los actores con los cascos, lo frustrados que estaban, que se veía a Charlison poniéndoselo y quitándoselo, poniéndoselo y quitándoselo, que la gente se lo estaba pasando bien en el set, o sea, era un buen trabajo, estaban a gusto, pero en el momento que tú ves la frustración que puede causar una pequeña dificultad técnica, ves que se lo están tomando en serio, que lo quieren hacer bien. Al final, de nuevo, es el retorno de Ridley Scott a la ciencia ficción y al universo Alien, y la gente quería que fuese perfecto, y todo el mundo estaba trabajando muy duro para que fuese perfecto. Pero tiene un momento que para él, como fan, es el mejor momento de Prometheus, que dice que nos podríamos estar horas hablando de Prometheus, porque para él fue increíble, pero que H.R. Giger vino a las oficinas de Pinewood y estuvo un día entero trabajando con Ridley Scott sobre los diseños de los personajes, sobre el concept art, sobre H.R. Giger dando su opinión sobre esto y lo otro. Y claro, que era increíble verles trabajar juntos, que él recuerda estar con su cámara grabando en vídeo, a la vez haciendo fotos, con no sé cuántas personas detrás, todas con sus cámaras. Dice, me sentía como si estuviera en un evento de las Naciones Unidas o un evento mundial de la cantidad de gente que estaba inmortalizando el momento. ¡Wow! ¡Qué puntazo! ¡Qué bueno, qué bueno! Podríamos estar muchas horas, ¿eh? Yeah, very many hours we could. Muy bien. Tú has visto Alien Covenant, ¿no? Sí. una vez. Sí, once. I've seen it once. Bueno, bueno, es que me vienen tantas cosas en la cabeza, Charles, que se me ha ido una cosa. Escuché, no sé si tú estabas o lo viste o sabes algo. En el rodaje de Prometheus se escuchó que Ridley Scott no dejaba sentarse a Charlize Theron en los descansos cuando tenía el traje para que tuviera más mal humor en la película. ¿Te suena esto que hubiese pasado o algo? I'm sorry, can you translate? I got part of it, but... Luis is saying that there are some rumors that Ridley Scott didn't let Charlize Theron sit down. So she, when she had the helmet on, so she would get angrier and angrier, and she would get more into the mood. Is that real or is it fake? Do you know anything about that? I don't know. That's a really great story. That's a good rumor. I didn't see that personally. I saw her sit down. I saw her, be normal. But it's possible that maybe sometimes he asked her, but I never saw that directly. Dice que podría ser posible, pero que él no lo vio. Él vio a Charlie sentada, relajada, tal, pero que, bueno, es un buen rumor, pero que él no lo ha visto personalmente. Vale, de acuerdo. Bueno, y yendo a Covenant, me estaba preguntando, ¿Covenant no ha llegado a ti el proyecto de hacer el documental o no se ha hecho? I was not involved with Alien Covenant. Dice que él no se ha relacionado con Alien Covenant. Vale. Y hablando como fan, compartiendo un poco tu opinión como fan, ¿te gusta cómo estaba siguiendo la historia? I thought it was interesting. I thought the second act, like the middle of the movie, was the most interesting. The scenes with Walter and David, I thought were the most interesting scenes because I'd never seen that
in an alien film before, and the exploration of artificial intelligence and gods and their creations and things like that, I thought was really interesting. I thought the first act and the last act I had seen before in alien films. It was very much the usual thing. So those parts of the film I was less interested in, but the middle part I thought was fascinating. Dice que para él la mejor parte de Alien Covenant es la parte, la parte la mitad, la parte del medio, porque son escenas muy interesantes. Las escenas sobre todo de Walter y David, de cuando explora inteligencia artificial, de dioses, todo eso le parecía, no lo había visto, entonces, o sea, no se había visto nunca, y en Alien, y esa parte le pareció muy interesante. Pero la primera y la parte final son más de lo mismo. Ya. Sí, bueno, podría compartir bastante la misma opinión. Me sorprendió porque la película Prometheus yo la encontré fantástica, o sea, por dónde iba la historia, y ver que de golpe en Covenant, no sé qué les pasó en ese momento, o sea, sé que se escuchaba que los fans querían más Alien, más bichos, ¿no? Y supongo que tiraron un poco por allí, pero al final no me acabo de cuajar. No sé, ¿tú qué opinas? Si te hubiese seguido... Well, I think that what happened was with Prometheus, Ridley made a film that was purely from his imagination that he wanted to make in a way that I think that he wanted to surprise people. He wanted to give them new things. And that came out, and it was a controversial movie. You know, people were very divided on it. And I think the message that the studio got, and a lot of people got, was that people wanted more of the old Alien, the old ways of doing things. So Covenant is probably an answer to that response, or that demand. It's like basically give the fans what they want is usually what I think studio people think. So Covenant was probably designed to be more fan friendly, because Prometheus was designed to be more challenging and more thought provoking. Even if you don't like it, Prometheus is a very unusual and original entry installment in the Alien series. But Covenant is very much a comfortable fit with a lot of the other Alien films. So I guess you could say that Prometheus, in its own way, is more of a intellectual exercise. It's more of an art film. Even if you don't like it, it is more like that. And Covenant is more of an entertainment. Even though it does have some big ideas in there, I feel like Covenant is meant to be more of a thrill, like a roller coaster. And again, a lot of people didn't like that either. So I kind of feel that as a filmmaker, you should probably just make the film you want to make, and don't care too much about what the fans demand, because you'll never make them all happy. You should just make yourself happy. That's my own opinion. I'm sure a lot of people will disagree with it. Dice que bueno, que lo que él cree que ha pasado es que Prometheus era una película que venía puramente de la imaginación de Ridley Scott. Y él quería sorprender a la gente, darles cosas nuevas. Lo que generó fue mucha controversia, tenías a los fans divididos, y el mensaje que le llegó a la productora era que querían más de las cuatro primeras. Entonces, Alien Covenant es como una respuesta a esa demanda a esa petición por parte de los fans de que queremos más de lo que había antes. Así que decidieron que le daban a los fans lo que querían, y entonces hicieron Alien Covenant. Prometheus es mucho más, es más provocadora, es un reto, es algo mucho más inusual en el mundo Alien. Sin embargo, Alien Covenant es como con lo que todo el mundo va a estar contento, todo el mundo va a estar de acuerdo, y el resumen que él hace es como filmmaker, es que no te importe tanto lo que van a decir los fans, básicamente porque no vas a tener a todos contentos. Y esa es su humilde opinión, pero que sí. Te doy la razón, ¿eh? Gracias. No, es verdad. Opino que no tendrían que haber escuchado esa parte de fans que gritaban diciendo queremos a alguien, ¿no? Tenían que haber continuado su historia. A mí me gusta. Muy bien. Una pregunta
que te traslado de Luis Nostromo, que lo conociste, ¿viste el Museo de Alien en Barcelona? Yeah, that's right. Yes, I went there. Le he comentado de que estuviéramos nosotros, ¿vale? Nosotros de estar allí en su museo para tenerlo de fondo, pero hoy tenía un compromiso. Si no, lo hubiésemos tenido aquí con nosotros. Y me ha dicho que te hiciera una pregunta. Y es que dijeras qué 3 películas de toda la historia te hubiese gustado documentar. Wait, I'm sorry. Can you translate the last part? Sure. What would be the 3 movies that you would have loved to document that you've never? Oh, okay. From the whole history of cinema. Yeah. Wow. Wow. I've done a lot of the ones I've wanted to do. You know, I would love to do Star Wars. I would love to do Indiana Jones. I would love to do all the Kubrick movies because I love Stanley Kubrick. But it's difficult because so many of those films already have very detailed and interesting documentaries. So it would just be more out of my ego that I would want to go back and make those. I feel like I could probably get very detailed and very immersed in those worlds or those films and those filmmakers. But you know, there's plenty to go around for other documentarians to do. I'm just lucky that I got to work on Alien and personally Alien 3 because again I thought that was an interesting story. I'm lucky that I got to work on Blade Runner. So many other films that I've worked on, I feel really lucky that I got to work on them, that I don't need to be greedy about it. But I feel like, I don't know, I get this question a lot and I don't always have a good answer because I feel like I don't want to be rude to other producers because they do great work and I don't want it to seem like I think I can do better. We all have different personalities. We all have different tastes. We all have different styles. And sometimes it's a good fit, sometimes it's not. But for the most part, I think I've done a lot of the ones that I've wanted to do. And now it's all looking to the future and what's new and what's different and what's coming up that excites me. Dice que, bueno, que él ha hecho muchísimas películas de las que le encantaría hacer. Pero bueno, a lo mejor hablaríamos de Star Wars, de Indiana Jones, todas las de Kubrick. Pero bueno, muchas de estas películas ya tienen sus making-of súper detallados, entonces sí, algo más como para su ego que para aportar. Pero que tiene muchísima suerte de haber participado en Alien y en Alien 3, en Blade Runner, que no hay que ser avaricioso, y que tampoco quiere... O sea, le han hecho esta pregunta muchas veces, no siempre tiene una buena respuesta, pero lo que no quiere es que otros productores se lo puedan tomar mal, no quiere ser, ¿sabes? De que él estuviese diciendo yo lo puedo hacer mejor, claro. ¿No? Es simplemente la ilusión. Pero que tiene la suerte de que ha hecho muchas de las que quería hacer. Y que ahora lo que tiene que hacer es mirar en el futuro y a ver lo que le deparará el futuro. Muy bien. ¿Has hecho una película o dos? Una película y otro cortometraje. Es un corto, eso. Una película y un corto. La película es Crave, ¿no? Sí. ¿Qué tal la experiencia como director? It was very difficult, but I loved every second of it. It was probably one of the hardest things I've ever done in my life, but I would do it every day if I could. It was really interesting because I had made several short films before even going to film school, but then in film school I made several short films, and that was before I worked with Ridley and Tony Scott, and then later Michael Bay and other directors. That where I got to observe how they work, and I got to learn their tricks and how they dealt with problems. Because a huge part of filmmaking is problem solving. There's a lot of creativity, there's a lot of artistic choices to make, a lot of politics, a lot of getting people to do what you want them to do, but it's problem solving. And that was the most interesting thing to learn from other filmmakers, so that when I went to direct my first feature, Crave, I got to, whenever I encountered a situation that I didn't know the answer to, or I didn't know how to fix,
I would go back into my memory and try to pretend, you know, like basically I would say, what would Ridley do? You know, what would Tony do? What would Michael Bay do? Or whatever. I would just imagine, I would try to imagine them in this situation. And of course, I'm not them, so I can't pretend to even be remotely close to what they would have done, but it still helped me. It gave me a guide to like, just basically be confident, be clear, you know, let people know what you want, because they are there to help you with your vision. And just know that, you know, you're going to figure it out. It's like, don't let it overwhelm you. Definitely just try to get through the day, do the best job you can. And more than anything, be prepared for any eventuality. Be prepared for your plan to go right. Be prepared for your plan to go wrong, especially that, because that happens almost every minute. And sometimes when something goes wrong, something new emerges that's even better than what you had. And learn to embrace that. Don't be afraid of that. So that was the big lesson I learned from Crave. And then when I made Love Bite, which is the short, that was sort of in my past history. It was like in my brain, so I could now use my own experience. I didn't have to think about other directors. And I had so much fun making Love Bite, because it was it felt like natural. It felt like this is what I should be doing every day of the week. It felt so good to be on that set directing. And yeah, that's all I want to do. That's all I want to do in life, in terms of my creative, you know, work. So yeah, I wish I had been doing more sooner. I wish I started earlier than I did, but here we are. Dice que bueno, que fue muy difícil, que hacer la película, que hacer de director en la película de Crave fue muy difícil, pero que le encantó cada segundo. Que ha sido de las experiencias más duras que ha tenido, pero que lo haría cada día. Antes de entrar a la escuela y durante la escuela, pero antes de aprender con Ridley Scott o con Michael Bay, él ya había hecho muchos cortos. Y lo más importante siempre es solucionar los problemas. En un rodaje lo más importante siempre es solucionar problemas. Sí, siempre hay temas de políticas, de permisos, de conseguir que la gente haga lo que tú estás diciendo, pero que conseguir solucionar los problemas según van llegando es una habilidad que es muy necesaria. Y, por ejemplo, cuando él estaba en una situación que no podía solucionar, lo que hacía era, se retraía, pensar en qué hubiese hecho Ridley Scott, qué hubiese hecho Tony, qué hubiese hecho Michael Bay, no pretendiendo que son ellos, pero tirando de las experiencias, de lo que había aprendido con ellos, para aplicarlo e intentar solucionar los problemas. Lo que tienes que saber es que no puedes dejar que una situación como esta te supere. Y que tienes que estar preparado para cualquier eventualidad, tienes que estar preparado para que tu plan salga bien, para que tu plan salga mal, sobre todo para que salga mal, porque suele salir, pero que cuando una cosa sale mal, a veces una cosa buena emerge, algo nuevo y diferente sale de eso. Y eso es como la lección que más aprendió con la película Crave. Luego, cuando hizo Love Bite, ya no era necesario pensar qué hubiese hecho Ridley Scott, qué hubiese hecho Michael Bay, ya podía tirar de su propia experiencia. Y entonces para él era genial estar en set, es genial. Lamenta no haber empezado antes, pero está contento de haberlo hecho. Muy bien, enhorabuena. ¿Qué iba a decirte, Charles? Te quiero trasladar que soy un gran fan de Ridley Scott, ¿vale? Es inevitable. Y en consecuencia ahora soy fan tuyo también, por haber estado a su lado tanto tiempo. Tengo todas sus películas. Tú, que has editado tantas películas de Ridley Scott, aparte de Alien, ¿con cuál te quedarías tú? ¿Qué documental crees que te gustó más poder hacer? Which documentary would I want to do that's not Alien? Is that what it is? Or? No, from the documentaries of Ridley Scott movies that you've done, which one is your personal favorite? Oh, probably Dangerous Days making Blade Runner is probably my first. It's the most personal and it's the most important one in terms of I had to get that one right. Like that was probably the top achievement, I think, of all of them. And plus I really enjoyed
the work. I enjoyed going into the old footage and interviewing everybody, and that was wonderful. There's probably 2 or 3 more that I really love, but if you forced me to pick one, it would be that one. Dice que bueno, que es Dangerous Days siendo Blade Runner, no me acuerdo el título exacto. Para él era muy importante conseguir que saliese bien y que estuviese todo perfecto. Fue llegar al top. Y que le gustó mucho, disfrutó muchísimo el trabajo, volviendo a mirar todo el material, y que hay muchas más, o sea, muchas tampoco, ha dicho que hay 2 o 3 también que también sería de su top, pero que si se tiene que quedar con una es el making de Blade Runner. Muy bien. Sí, porque de hecho, hiciste el Final Cut, ¿no? ¿Qué tal fue? Es decir, ¿hay 5 versiones? Hay 5 versiones. Are there 5 versions of Blade Runner? Yes, there's at least 5 versions. So part of when I was working on the Blade Runner set, the box set, it wasn't just the documentary, it wasn't just the bonus extra features. It was restoring the film and creating a cut that Ridley would be happy with, because over the years, at that point, it had been 25 years since the movie came out. He never had total control, and that was simply because of the financiers who paid for the film. They didn't allow him to do everything he wanted. So finally, after much negotiation, he was able to go back into the film and make the changes he wanted to make. So I produced that restoration, and my job on that was basically to help him figure out what that final version was going to be, and then work with Warner Brothers and the technical team to make that happen, to fix some of the scenes that were always a problem, to make small visual effects enhancements. To, again, one thing we looked at was the Star Wars special editions, where many changes were done on those films. And my philosophy was, on those films, many of the changes took me out of the film, because suddenly I had to now judge how that worked. Was it a good change? Was it a bad change? And my feeling on Blade Runner was to not do that, was to have you forget that there were changes to the film, that you never left the story, that you stayed in the movie, so that when there was a fix, the point of the fix was to remove something that originally took you out of the film because of a technical problem or a problem they had on set. So yeah, this is another conversation we could spend 3 hours on, but it's basically my goal on that was to make Ridley happy, give him his final cut, work with Warner Brothers to really just make the film the best it could be. And I think we did okay. And then on top of that, because every fan has their own personal favorite version of the film, we put all 5 major versions of the film into the box set so that people, so that fans could be happy. Because again, like with Star Wars, George Lucas only wants you to see his final version of the film. He doesn't really want to put out the older versions because he doesn't think they're right, or he thinks they're flawed. And we wanted to give the fans what they want, so we gave them every version, and they seem to be happy. I'm sorry for the long answers, by the way. No, it's perfectly okay. Right. I'm trying to translate as better as good as I can. Lo que dices es que sí, correcto, hay al menos 5 versiones de la película. Y dice que cuando trabajaban en el box set no era solo añadir el material adicional o el making of, sino era conseguir crear esa versión final que Ridley Scott en su momento no tuvo la oportunidad de hacer, porque los financieros no le dejaban tener todo el control, no podía hacer lo que él quería. Y después de 25 años, después de mucha negociación, sí que le dejaron, y el trabajo de Charles en este caso era ayudar a Ridley Scott a imaginar cómo debería ser esa nueva edición o ese final cut de la película. Y claro, tenía que trabajar con Warner Brothers, tenía que trabajar todos para hacer la mejor versión. Pero ellos lo que querían hacer eran pequeños arreglos en escenas que tenían algún fallo. No querían hacer como en Star Wars, con todos los cambios que han hecho, que han añadido trozos, que han añadido tal, cosas. Ellos lo que querían, o sea, no querían
estar horas trabajando para arreglar una cosa o para poner algo nuevo. Lo que querían era que tú te quedases dentro de la historia, que no te salieses de la historia. Entonces, lo que ellos cambiaron eran pequeñas cosas que te sacaban de la historia, que no había presupuesto en su momento para hacer bien y que te sacaban de la historia, que no acababas de estar totalmente metido. Eso era su punto de vista para hacer este Final Cut. Y sobre todo, bueno, que Ridley Scott estuviese contento y que los fans estuviesen contentos porque en la caja de las 5 versiones no hicieron como Star Wars, que George Lucas no quiere que veas todas las antiguas porque tienen fallos, sino que cada fan tiene su versión personal favorita y ellos querían que los fans pudiesen tener las 5 en una caja. Muy bien. Muy bien, entonces, podemos decir que la Final Cut es la que realmente quería Ridley Scott. The final cut is what? Yeah, would you say that the final cut is what originally Ridley Scott had in mind? Oh, mostly. Obviously, there's some technical improvements that could be done when we did them that he took advantage of. But again, the point was to make it true to his original vision. So even if he didn't think to do it back in 1982, it's still part of that same creative process. Like there was nothing added just to make it bigger or more fantastical or more visual. It was there to kind of do the final polish on a film that never had a final polish. Dice que sí, que en gran parte, mayormente sí que era lo que Ridley Scott tenía imaginado, pero que obviamente hay unos avances, en 25 años hay unos avances tecnológicos que no tienes y que no los piensas en su momento, pero eso no significa que en el 92 Ridley Scott no lo hubiese pensado, no vaya acorde con la idea que él tenía. Es decir, no hay nada añadido para que sea más visual, más gráfico y más tal. Es más un pulir todo aquello que fallaba en la película. Muy bien. Ahora que estoy pensando, Blade Runner, ¿lo meterías dentro del universo Alien? Not officially. I think it's okay to imagine that they're in the same universe, but I mean, legally it can't be because it's 2 different studios, 2 different owners of the materials. But on the Prometheus Blu-ray, in the menus, there's Peter Weyland's like diary, and in there I wrote his diaries, and basically I created a very subtle kind of joke about maybe Weyland was the student of Tyrell. Like Tyrell was his mentor. So again, it's more for fans to enjoy. It's not official. It's not serious. Dice que bueno, que oficialmente no, que está bien imaginar que sí, pero que legalmente no puede ser porque hay diferentes estudios, diferentes dueños, diferentes, bueno. Pero que es verdad que en el menú de Prometheus salen los diarios de Peter Weyland, que los escribió él, los escribió Charles, y que está la sutil broma que te dice que a lo mejor Weyland era un estudiante de Tyrell. Dice que es más una broma para los fans que algo más. ¿Fue idea tuya? Sí. Muy bien, muy bien. Yo estaba pensando, la siguiente pregunta era decirte que quién puso esa idea de Tyrell en el extra de Prometheus. Buen detalle. Bueno, de hecho, a los fans nos gusta mucho, ¿no? Poder mezclar universos de Alien dentro del universo Alien. Por ejemplo, el otro día me di cuenta de otra película, no sé si lo sabías tú. Voy a buscarla un segundo. ¿Firefly? ¿Cuál? Firefly. Sí, Firefly. Firefly hay un... no sé si... ¿Has visto la serie Firefly? No. I know it, but I've not seen it. Hay una imagen, digamos que el protagonista está en una nave y tiene como un sistema de armas en la nave para disparar, ¿no? Y sale como una pantalla, y en la pantalla pusieron esto. No sé si lo vas a ver, en la parte de arriba.
Yeah. ¿Ves? The Wayland Yutani. Sí. Y ya dimos un poco como diciendo, mira, también están mezclando, es un detalle de algún fan que estaba editando a los efectos y quiso, como tú hiciste en el extra de Prometheus, ¿no? Yeah, that's right. Pues sí, está Firefly y luego incluso la película Soldier, no sé si te suena, Al Russell. Hay un fotograma que sale el historial del soldado y en el mismo historial aparecen varias películas, Blade Runner, Alien y ahora mismo no me acuerdo, pero salían muchas más. Como que ese personaje había estado mezclado en estas películas, ¿no? Como integrarla dentro del universo. Tú que has puesto ese extra, ¿qué te parece todo esto? I think it's all fun. It's unless it's really in one of the official movies, it's meant as a tribute. It's meant as an homage. It's just meant to be fun. It's just it's a nod of the cap. That's it. It's not to be taken too seriously. Dice que bueno, que este tipo de cosas son más un tributo, un homenaje, que es algo divertido que tampoco deberían tomarse más en serio. Pero bueno, ya sabes que muchos fans nos gusta tomarlo en serio. I know. Tengo aquí, estábamos hablando antes de empezar la entrevista contigo, que mi compañera es una gran fan de Tim Curry y ha visto que has hecho el documental de Director Scott de Legend. No, I worked on the restoration of the director's cut of Legend, and I helped out. That's when I was beginning the job. It was very early in my time making the behind the scenes material. So that was a documentary made by J.M. Kenny, who I learned a lot from. He was like one of my teachers in the world of behind the scenes documentaries. But my job on Legend was to find the director's cut and work with Universal to restore it. Vale. Dice que no, él no ha hecho el making of, él lo que ha hecho es la restauración del director's cut. Vale. Y que, bueno, él era muy pronto cuando él empezó, era tiempo atrás, antes de empezar más en serio con su making of, y que lo hizo. I'm sorry, what was the name of JM? JM Kenny. Kenny. Lo hizo. Kenny, yeah. Sí, dice que lo hizo J.M. Kenny, de quien él aprendió mucho, fue su maestro, pero que no, que él lo que trabajó es en la restauración, de encontrar el corte del director y hacer la restauración. Muy bien. De hecho, es la primera película no, la primera fue Aníbal. Aníbal fue la primera. As a solo producer, as the only producer, yes, Hannibal was my first. Dice que sí, que como produciendo él solo, sí que Aníbal fue su primer making of. Muy bien. ¿Y de Ridley Scott? Well, again, before I worked with Ridley on other projects, but then it was the Alien 20th anniversary DVD that I supervised. And then I did the same job on Legend and then Gladiator, the first Gladiator disc, where I produced some of the content, but I was working with other producers because, again, it was new for me. It was a new job, so I was learning. But Hannibal was the first one where I told the studio, I think I know how to do it now. I think I've got it. Thank you. And I convinced them to let me take over. Dice que bueno, el pack de 20 aniversario de Alien, Legend y Gladiator fue con otros productores que él estuvo involucrado en el proyecto y que realmente Aníbal fue el primero en el que él convenció al estudio para decir, bueno, creo que ya lo tengo pillado, ya sé lo que tengo que hacer, así que les convenció para que le dejasen hacerlo él solo. Muy bien. Muy bien. Charles, normalmente, a ver, me gustaría estar horas hablando contigo. No sé cómo vas tú de tiempo. Here's the problem. My battery is low. So if you want to keep talking, I need to go get a charger cable. So how much longer do you want to talk? ¿Cuánto más quieres estar? Lo que tú quieras.
As long as you want, he says. Let me see, 1 second. I mean, can we do like 15 more minutes? Is that okay? Minutos más. Vale. That's perfect. Right. Charles. And one other cosa. One thing is, if the screen goes black, it's because my battery died, and I will get it charged. But just it's not my fault if it happens. That's all I'm saying. Okay. Que tienen poca batería y que si se apaga la pantalla, que no es que nos haya colgado, que ahora vuelve. Sí, no problema. Charles, es que te iría preguntando que ahora todas las películas que has trabajado, todas son muy buenas. No todas, pero... Bueno, a ver, habrá alguna no tanto, ¿no? Por ejemplo, has trabajado con Michael Bay, que dicen que es un tío muy volátil. ¿Qué nos podrías contar del trabajo que hiciste? I mean, those projects were some of the most difficult projects I've ever worked on, but I enjoyed it so much because it was working at a level that I had never worked at, a level of intensity and a level of just having to always be on, like always be aware and awake. I mean, sometimes when you're in a job and you get comfortable, it's not that you're doing a bad job. It's just that you know how your day is going to go. There's a routine. And with Bay, there was no routine. Every new day was a new adventure, a new challenge, a new battle, a new bit of fun. It was always different. And that's what I really loved about it. It was kind of addicting. I think I became addicted to working with him for the 2 or 3 projects I worked on with him, because it was just every day was a big day with him. And being on set for Transformers 3, it was to see that type of filmmaking, that big, huge Hollywood filmmaking actually, really happen in front of you. It's you think that maybe some of the documentaries you see are exaggerating how big these movies are. There's no exaggeration when it comes to Michael Bay films. I mean, those films are huge. They require hundreds of incredibly talented people. And to watch Michael direct is like watching a force of nature. He's one of the most intense, talented filmmakers I think I've ever seen, like actually at work. I mean, he was always just on at 100% all the time, 200% probably. And that was a great education for me. It was really fascinating to watch that. Dice que, bueno, estos proyectos han sido de los más difíciles que ha hecho, pero también los que más ha podido disfrutar, porque tenían un nivel de intensidad que todo el rato tenían alerta, todo el rato te tenían prestando atención, porque hay muchos trabajos en los que te confías, estás relajado, pero porque sabes lo que haces, tienes una rutina y sabes cómo te va a ir el día, sabes lo que esperar. Pero con Michael Bay no había una rutina, cada día era una batalla, un reto, algo divertido, cada día era diferente y tenías que estar preparado para todo. Dice que él cree que se volvió un poco adicto a trabajar con Michael Bay a ese nivel, y todos los días era un gran día. Hay gente que piensa que los making-ofs exageran de cómo de grandes pueden ser las películas, pero realmente están en el set de Transformers, están en el set de una película de Hollywood tan bestia, en el que se necesitan cientos y cientos de personas súper talentosas. Dice que es increíble. Y que ver a Michael Bay dirigir es como ver una fuerza de la naturaleza, una persona directa, talentosa, al 200%. Para él fue un gran aprendizaje. A ver. En Transformers y en Pain and Gain, ¿no? That was the last one I worked on, yeah. That was very small compared to Transformers. But a very good film. I love that film. Dice que la película le encantó, que es muy buena, pero claro, que es muy pequeña la de Transformers, no, claro. Que es la última en la que ha trabajado. Claro, normal. Charles, como ya vamos a estar terminando, si quieres, ¿qué nos podrías contar un poco así de alguien que es para ti? Todo. Can you give me that? Can you translate? Yeah, we are meeting the end of our conversation today, and Luis, from Fun to Fun, he would like to ask you, what does Alien, the whole thing, mean to you? Wow. It means many things. I can't just make it about one thing, but
what I love about Alien is that it's a world I fully believe in. It's a world that feels real. I mean, regardless of what you think about, do aliens exist and will we ever travel out to other solar systems and will we ever encounter a creature like that? That's fiction. That's from the imagination. But the details, especially in the first film, in Alien, the details of the ship, the details of the derelict, the details of the creature are so believable and realistic that, to me, it's less of a Hollywood movie and more of a documentary from the future. It's kind of like it is like you were there, and I felt like I was there when I was 11 years old. Yes, I was scared of the alien. Yes, I was really enthralled by the world and the future of it. But it was the tiny little details, like in Mother's cubicle in the little room that Dallas and later Ripley go into, like the little designs on the keyboard when you were typing, and like those little tiny designs, like, what does that mean? I don't know what it means, but it seems real. It seems like something that they in the future have figured out. We don't need to understand it, but it seems real. Every tiny little detail of Alien to me is just, I've never seen a film quite like it. I mean, there are other amazing films about the future or other fantasy worlds that are incredibly beautifully detailed. I mean, they're art. But for some reason, Alien had a grit. It felt, and by grit, I mean just it was like dirty. It was real. It was used. The people in the film felt like real people. They were greedy. They were selfish. They were, they weren't delivering beautiful poetic dialogue. They were all about, where's my money? When do I get home? How do we kill this thing? It was so purely, basically human in ways that a lot of other films try to make better. They try to elevate it into some kind of high art. And to me, Alien was like space truckers, right? Like that's the joke. It's like truckers in space. And it felt completely real. And then the films after that did their own variation of that. Each director had a different priority, I think. So that's what's beautiful about the Alien films. Even if you might not like them all, each one has a very unique personality and a very unique style and taste and tone. So I feel like we're lucky to have had so many different talented directors have their chance to explore and have fun with the Alien universe. And I hope we get to see more in the future. Que bueno, que para él Alien significa muchísimas cosas, que no puede quedarse solo con una. Pero bueno, que para él sobre todo significa algo en lo que realmente cree y que siente como si fuera real. Aparte de si los aliens existen o no, si hay otros mundos, eso es ficción. Él a lo que se refiere es que los detalles de la película, la nave, la criatura, el Dalek, todo es tan realista que te lo crees, que es tangible, es palpable. Para él es más un documental del futuro que una película de ciencia ficción. Y cuando tenía 11 años sentía que podía estar allí. Y son los pequeños detalles, como por ejemplo cuando están en Madre, Dallas y Ripley con el teclado y tal. Es algo que tú no necesitas entender para qué sirve, pero te crees perfectamente que ellos en el futuro trabajen con ese tipo de cosas. Y dice que, claro, que hay otras películas que sí que tienen muchísimo detalle o que están muy bien hechas, que están muy bien. Pero alguien tiene algo que no ha visto y es lo sucio, lo real, usado, gastado, todo eso, ver a los humanos tal y como son, de egoístas, de avariciosos, de dónde está mi dinero, cuándo voy a llegar a casa, cómo matamos a este bicho. Ver toda esa realidad es puramente humano, son los camioneros del espacio, ¿no? La broma que siempre se hace. Sí. Y que se siente totalmente real. Y una cosa muy buena es que cada director, después de Alien, pues cada director le da a la saga su propio giro, su propia vuelta de tuerca, su propia personalidad, y que cree que tenemos mucha suerte de que muchos directores con tanto talento hayan podido explorar el mundo de Alien desde su punto de vista y que ojalá tengamos más en el futuro. Pues sí, es verdad, es muy curioso. No recuerdo otra saga
que las 4 primeras películas sean de un director diferente cada una, además de 4 grandes directores, y cada uno con su estilo. Es una barbaridad. Y prácticamente se podría decir que cada película tiene un género distinto. That's true. It's true. I mean, it's yeah. The first film is a gothic horror in space. The second film is science fiction action. The third film is again kind of gothic, but more religious, more more spiritual. The fourth film is, I don't know what the fourth film is. It's kind of a strange, bizarre circus. I don't know. I'm not a big fan of the fourth film. I think Jean-Pierre Jeunet is a fantastic director. I've loved many of his films, but Resurrection to me, I that's the one I don't care for. But I'm not alone. Dice que bueno, que sí, que es verdad que cada una tiene su propio género, que la primera es como un horror gótico en el espacio, la segunda es acción y ciencia ficción, la tercera vuelve a ser un poco gótica, pero más tirando a algo más religioso, más espiritual, y que la cuarta dice que es como una especie de circo raro, así bizarro, que bueno, que Alien Resurrection es la que él menos, que le encanta al director, pero que para él es la que menos le importa. Bueno, los franceses ya sabes, ¿no? Porque al final en la 4 casi todo el personal era francés y ya venían de un estilo de cine así. Bueno, siempre ha habido el mismo debate con todas, pero creo que la respuesta ya la sabremos, pero bueno. ¿Alien o aliens? Alien. Clarísimo, ¿eh? Clarísimo. Bueno, Charles, espero que hayas estado bien. Siempre termino con una última pregunta, ¿vale? Imagínate que te estás entrevistando a ti mismo. ¿Qué pregunta te harías a ti? Wait, one more. Explain that one. What question? If you were interviewing yourself. Oh, yes. What question would I ask myself? Exactly. Why didn't I get ready so I could do a better video for you? That's my question to myself. No, dice que ¿por qué no se ha puesto más, por qué no se ha arreglado más para tener una mejor cara para nosotros? Claro, yo es que pensaba que ya intuirías que sería por webcam, porque te comenté que había hecho entrevistas ya a varios actores. Yeah. Todas las hago. Bueno, el único que no pude hacer con cámara web fue con Jafet Koto. Que Jafet Koto está bueno, no recuerdo estaba en qué sitio, y él no estaba disponible para poder vernos por webcam y fue todo por teléfono. Yeah. Pero bueno, no I was supposed to interview him for the quadrilogy, and it was a year or two after 9/11, and he didn't want to travel like a lot of people. So we were going to do a remote interview, actually for the commentary, with Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, and he was in Toronto, and we were going to do a remote like patch into the other actors, and he didn't agree to do. I mean, at the end, he didn't show up. So I wish one day I get to interview him. Wow. Dice que él supuestamente le iba a entrevistar también para el making of, y era como 1 o 2 años después del 11S, y tenía que hacer una entrevista en remoto, que participaba, bueno, más gente y tal, con Tom Skerritt, y él estaba en Toronto y tenía que hacer el pase o algo así, pero que al final no se presentó. Dice que le encantaría un día tener que entrevistarle. A Jafet. No se presentó a la entrevista que tenían pactada. Ostras. Yeah. No sé si has llegado a hablar alguna vez con él. What was that? ¿Has hablado alguna vez con Jafet? Oh, no. Vale. En la entrevista que tuvimos con él, nos explicó, él es una persona que cree, y lo respeto, que cree en que hay alienígenas y que lo de los rodajes que tuvo en la película de Alien ya empezó a ver allí señales. Bueno, es un personaje curioso, nos ha dado una información muy curiosa
Si algún día tienes la oportunidad y quieres echarle un vistazo, en el canal podrás escucharlo y ver sus teorías, sus ideas de todo lo que le envuelve, ¿no? Nada, no sé si tú quieres añadir algo para los fans, algo que tú creas o que te gustaría comentar de alguien, sobre todo, porque al final esto es exclusivo para alguien. No sé si tienes alguna historia, alguna cosa que te I'm trying gustaría. to think. Maybe how about maybe in the future we have another conversation and I'll be more prepared, and you can send me any crazy questions you want, and then that'll give me time to be prepared. Ok, dice que qué tal si en el futuro volvemos a hablar, que se preparará mejor y que le envíes cualquier batería de preguntas locas para que él tenga tiempo de preparárselas. Me lo apunto, vale, lo hacemos. Yeah. Te lo agradezco muchísimo, la verdad. Te prometo que lo haré un listado, ya luego te lo pasaría y ya la próxima sabrás que será en persona para que nos preparemos mejor. ¿Y dónde estáis? En Barcelona. Okay. The next time I go, we'll get together. Dice que la próxima vez que venga, que nos juntamos. Perfecto. Nos podríamos juntar en el Museo de Luis Nostromo, de la nave, el museo que viste. Yeah. Podríamos hacer allí la charla. Perfecto. Yeah. Genial, ya me avisarás entonces. Nada, simplemente decir que muchas gracias por darnos esta oportunidad para que los fans puedan saber un poco más de todo lo que se mueve en las películas. En tu caso sería en los montajes de los documentales, el making of. El detalle de Prometheus, que no sabíamos que eras el culpable. Muchas gracias, la verdad. Y siento que es un honor. Aprovecho también para decir a los fans que si no lo han visto, que miren la película Craig. Okay. Oh, that'd be nice. Yeah. Es un thriller psicológico muy, muy extraño, pero que está... Yeah. Es casi sobre my brain. It's a little bit about me. Dice que es sobre su cerebro. Ah, muy bien. Si no, por eso es muy extraño mi cerebro. Cada persona es un mundo. Exacto. Pues muchas gracias, de verdad. Thank you. Y gracias. La próxima ya será en persona. Sí. Espero que sí. Seguro que sí, seguro que sí. Yeah, okay. Avísame antes y así te envío las preguntas. Las preguntas. Muchas gracias. Okay. All right. Hasta luego. Bye bye. Claro.